Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos, estamos casi en familia, ¿no? Bienvenidos a esta conferencia de Leandro Martín, de profesor Leandro Martín, compositor, pedagogo y también investigador, ¿no? Entonces es una persona, es argentino, pero lleva aquí ya muchísimos años, que ya lo podemos considerar un canario de pro. Leandro Martín tiene un catálogo de obras bastante considerable y, bueno, digamos que se ha introducido en todos los lenguajes de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, porque además los tiene que enseñar en sus clases, se los tiene que enseñar a los alumnos y también los tiene que practicar, evidentemente, con lo cual tiene un bagaje musical, compositivo muy, muy amplio. Pero él viene hoy a traernos un tema que es muy atractivo, como es la figura de Piazzolla, un compositor que allí donde se programe todo el mundo está siempre pendiente de la obra de Piazzolla porque está en ese terreno entre lo popular y lo culto, ¿no? Y entonces, bueno, nos va a hablar de este personaje y de sus músicas y, en fin, de todo lo que ha hecho con las músicas, con el tango y con otra serie de músicas populares urbanas de Argentina, ¿no? Creo que es un tema para todos nosotros muy atractivo y creo que en esta tarde aquí ya previa a las fiestas navideñas, pues creo que para nosotros es una manera de enriquecernos musicalmente, culturalmente, con la charla de Leandro Martín. Así que bienvenido a esta casa, Leandro, y espero que, bueno, que no sea la primera, es la primera, pero que no sea la última vez. Nada más. Muchísimas gracias, doctora. Voy a comentar que me hace muchísima ilusión estar aquí. Tengo dos recuerdos muy bonitos en mi corazón de esta casa. Una en el 2012, del estreno de una obra, probablemente en este piano, para piano y violín, que era casualmente un tango contemporáneo. Y el otro recuerdo, que fue una de las últimas veces que estuve por aquí, fue cuando el padre Miguel Ángel Navarro fue nombrado un miembro de esta familia. Y bueno, tengo una relación de estrecha amistad con él, así que también es un recuerdo que atesoro muy gratamente. Muchísimas gracias, Rosario, por la invitación. Realmente yo no te lo he comunicado verbalmente nunca, pero más allá del afecto que tengo, un respeto enorme por todo el trabajo que has hecho por la música actual aquí en Canarias, la cual, sin lugar a dudas, no existiría sin tu labor desde COSIMTE, desde el sello RALS y desde toda la difusión de la programación que has hecho de los compositores de aquí. Así es que muchas gracias por esa obra que en parte me permite estar aquí compartiendo hoy algunas ideas sobre música. Bien, el compositor Astor Piazzolla, tenemos la suerte de celebrarlo, se ha celebrado en todo este año a lo largo de la geografía del mundo, porque es el centenario de su nacimiento. Y es un momento como para recordar que no solo era un magnífico instrumentista del bandoneón, el instrumento estrella del tango, sino que también tenía una faceta creativa muy amplia y muy rica. Él es miembro de la Asociación de Compositores de Francia, en la cual tiene registradas aproximadamente 3.000 obras, como para que se haga una idea de la producción inmensa que tiene. Y él tiene una obra muy inmensa hecha sobre música popular, que es la que todos conocemos, la que hacía con sus agrupaciones y con la que iba de gira por el mundo, pero también tiene una producción muy importante de música académica, que es la menos difundida. Pero a mí lo que más realmente me interesa de su obra es aquella que difumina los límites entre lo culto y lo popular, que es un espacio que me parece sumamente atractivo, maravilloso, y que es un poco de lo que les voy a comentar hoy a lo largo de la tarde. Aquí no se ve muy bien, pero la fecha de nacimiento de él fue el 11 de marzo de 1921 y falleció en 1992, aunque él dejó de producir en 1990 porque una enfermedad le impidió
seguir escribiendo e interpretando. Me voy a permitir tomarme unos minutos para explicar un poquito algunos detalles sobre el tango en general. En principio es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, declarado por la UNESCO. Por lo tanto, aunque cuando uno menciona la palabra tango inmediatamente se remite al Río de la Plata, sea las márgenes de Buenos Aires o de Uruguay, que comparten su paternidad, es un bien de todos. Es algo que nos pertenece a todos, no solamente a los rioplatenses. Y es una manifestación musical que tiene muchas aristas, muchos lados para apreciar que se relacionan con otras disciplinas artísticas. La primera y más reconocible seguramente es la danza. Seguramente han visto muchas veces, si no es en películas, en espectáculos, en la calle, en viajes que hayan hecho por capitales del mundo, siempre hay alguna pareja con esos, bailando muy apretadamente y con esas piernas que hacen figuras maravillosas. Y que actualmente en los concursos de baile es uno de los géneros que tienen que conocer los bailarines. Por otra parte, tiene un contenido poético muy, muy importante. Muchas de sus letras tienen una profundidad destacable. Ya mencionaremos algún caso en unos momentos. Lógicamente también es música, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es la producción principal de Astor Piazzolla. Y de alguna forma, estos tres primeras caras del género son como se han manifestado a lo largo de la historia. La documentación que hay sobre el tango data aproximadamente los primeros testimonios de 1880, las primeras partituras que aparecen son sobre fines del siglo XIX, comienzos del XX. Pero en ese momento era solamente una danza, era una excusa para que en la antesala de las casas de señoritas los caballeros pudieran interactuar con las damas. Luego se fue refinando este género y empezó a incorporar letras, lo que se llama el tango canción, que todos conocerán una figura muy, muy relevante internacionalmente, que fue el señor Carlos Gardel, que fue uno de los primeros en cantar tango. Y el último de los pasos que dio en su evolución fue probablemente el que dio Astor Piazzolla, que es que se dedicó a escribir música que ya no era para la danza. De hecho, tenía tal complejidad que sería bastante arriesgado intentar bailarlo, al menos improvisadamente, que ya no necesariamente tenía texto, aunque él compuso algunos tangos sobre letras de otros autores, sino que él quería hacer música para que fuera escuchada, el tango para que la gente se sentara y oyera. Además, tiene otras dos manifestaciones. Una es una relación que tiene con el arte plástico, que ahora les mostraré algunas imágenes. La gente que ha estado en Buenos Aires, en algún barrio, La Boca, en Caminito, habrá visto unas decoraciones con unos colores y unas tipografías muy características, que es el filetado. Y por último tiene una manifestación lingüística, que es el lunfardo. Hay un dialecto que tiene su origen en la mezcla de idiomas que aportaron todas las oleadas migratorias que fueron a Buenos Aires desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Recién comentábamos, antes de comenzar, con don Efraín, que en 1950 el 51% de la población de Buenos Aires era inmigrante. Imagínense el crisol de culturas, de idiomas, de gastronomía que significaba vivir en Buenos Aires en esa época. Y de esas mezclas, incorporando también algunos términos de idiomas precolombinos, se formó un dialecto que en un principio, como muchas danzas populares, sus orígenes ocurren en los bajos fondos, fue un dialecto que usaban las personas que están privadas de la libertad, las personas que están en la cárcel, como una forma de hablar entre ellos, comunicarse y que no entendiera las autoridades del penal. Luego eso pasó a la calle, pasó a las personas que se dedicaban a apropiarse de lo que no les pertenece, y luego el lunfardo se fue haciendo expansivo hasta que actualmente mucha gente en Buenos Aires todavía utiliza términos de este dialecto. Y hay una academia, la Academia Nacional del Lunfardo.
Pues todo esto es este patrimonio cultural inmaterial llamado tango. Vamos a hablar un poquito entonces rápidamente, si me permiten seguir con la contextualización. Vamos a ver un poco de la danza. Traje un ejemplo bastante actual, pero que nos va a permitir un poco la maravilla de esta disciplina artística. Voy a avanzar un poco porque tiene una introducción. Es una pareja de caballeros. El tango se puede bailar, actualmente se puede bailar entre personas de cualquier género, pero en sus orígenes era solo posible bailarlo entre hombre y mujer o entre dos hombres que lo hacían de esta forma para aprender y practicar los pasos de baile. Coreografías absolutamente maravillosas. Vamos a hablar muy rápidamente. Traje un ejemplo de un tango de Homero Mansi. Homero Mansi era uno de los literatos, creadores de tangos más refinados. Traje un tango muy conocido que se llama Malena. Voy a leer simplemente el estribillo y luego pongo un fragmento para que recuerden de qué se trata y para que se emocionen conmigo de esta maravilla. Dice: tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sed del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Muy profundo. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez haya en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Bien. Seguimos con la evolución del género a una velocidad supersónica. La última etapa, que probablemente es la que llega hasta nuestros días, es cuando empieza a ser considerado una música que puede ser elaborada y puesta en las salas de conciertos, que sería la etapa de la que vamos a hablar ahora, cuya principal figura es Astor Piazzolla.
la interrupción. El tango que estamos escuchando es Oblivion, uno de los más reinterpretados a lo largo del mundo, acompañado por una orquesta de cuerdas. Bien, pasamos a la cuarta manifestación artística del tango, que es el fileteado. El fileteado porteño es, aquí tenemos 3 ejemplos, una manifestación sumamente característica que, aunque ahora está un poco en desuso, todavía podemos entrar en muchos bares de Buenos Aires y ver los carteles escritos de esta forma. Anuncios y luego ya entrando lógicamente en los barrios más característicos sí que permanece. Pero es un estilo de tipografía y de diseño que aparece también mucho en las portadas de las partituras de tango. Y por último, este famoso dialecto del que les hablaba, el lunfardo. Aquí hay una estrofa que les voy a leer rápidamente en un feca. Feca es una forma de decir café en bérrico. Es un juego que hacen los que hablan lunfardo de cambiar las sílabas de lugar. Tengo entendido que no es una manifestación únicamente de Buenos Aires. Por ejemplo, los jóvenes en Francia, que en vez de decir merci, dicen cimer, este tipo de cosas. Pero aquí Edmundo Rivero, que era un académico como vosotros, pero de la Academia Nacional del Lunfardo, escribió un tango que les leo rápidamente y trato de traducir. Con tu pinta tan diquera me hiciste tanto aspamento, me laburaste de cuento como a un notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga, yo pungué por tu cariño, me engrupiste como un niño, pero esa deuda se paga. Traje uno que es medianamente comprensible, pero les aseguro que podría mostrarles algún ejemplo de textos lunfardos que no entendería ni yo. En este caso, algunos términos, por ejemplo, me laburaste, me trabajaste, laburaste de laburo, es la palabra en lunfardo, que proviene de laboro, de italiano. Ahí tenemos un término italiano. Yo pungué por tu cariño, pungué, el punga es el carterista. Entonces está diciendo que el señor tuvo que robar para poder pagar los gustos de una señorita. Me engrupiste, me engañaste, y hay un diccionario de términos de lunfardos para que sea una idea. Bien, vamos a abordar, gracias por prestar atención a esta pequeña contextualización que creo que era necesaria, y vamos a abordar directamente el caso de hoy del señor Piazzolla. Algunos datos biográficos importantes. Él a los 18 añitos tocaba en la orquesta de Aníbal Troilo. Aníbal Troilo fue una de las celebridades tangueras más importantes de los años 40 en Buenos Aires. Por lo tanto, él tuvo una oportunidad de conocer de primera mano el tango de primer nivel a una edad muy, muy joven. Al mismo tiempo, entre los 18 años y los 25 años, estudió con Alberto Ginastera, que era un compositor neonacionalista, un compositor muy, muy importante de la primera mitad del siglo XX, cuyas obras orquestales con inspiración folclórica todavía son tocadas por muchas orquestas del mundo. Con lo cual tuvo la suerte de tener un buen profesor de composición. Él era un músico popular, no tenía una formación sobre orquestación, composición, armonía, contrapunto, y todo esto en un principio lo adquirió con Ginastera. De hecho, los músicos que han tocado con él, que todavía algunos están vivos, comentan que en su juventud él hostigaba a los músicos de tango con los que tocaba en los salones y cabarets porque quería que interpretaran los ejercicios de armonía que él hacía, y que él permanentemente los hostigaba con esto. Luego, él vivió en varias temporadas en Estados Unidos. La primera fue en su niñez, donde conoció nada más y nada menos que al señor Gardel, que estaba en su época de oro de Hollywood y que lo llegó a contratar para hacer un pequeño papel en una de sus películas. Pero que esto es un dato que no es menor, porque ahí él tomó contacto también con el jazz. Y muchas veces en algunas de sus obras reconocemos algunas armonías que no son muy propias ni de lo académico, de lo clásico, ni tampoco de lo tanguero, y que fácilmente son rastreables a esa formación que él tuvo en las calles de Nueva York, que era donde él vivía. Y por último, él
en los años 53 a 55, creo recordar, estuvo viviendo en París y se formó con Nadia Boulanger. Nadia Boulanger probablemente era la pedagoga y compositora más importante de ese momento, que era condiscípula de Stravinsky, formó cuanto compositor importante hubiera en la época, ha pasado por lo menos por algunas clases de ellas, y él tuvo la suerte de asistir a algunas clases en las cuales refinó mucho su escritura. Bien, ¿qué es lo que notamos en el tango académico que no hay en el tango tradicional, en el tango que compone él? En principio hay un cambio en la forma de las obras que él hace. Hay obras que remiten a estructuras de la música académica, como ha hecho sonatas o conciertos, por ejemplo, y luego principalmente también en la duración de las obras, porque el tango que era bailable rara vez superaba los 3 minutos, era una pieza para bailar, se acababa el baile, se separaba la pareja y ponían otro tango, 3 minutos y así. Mientras que el tango que ya no es para bailar no tiene esa limitación. Y él ha compuesto obras que duran 20, 30 minutos, con varios movimientos, desde luego. Luego, a nivel de la armonía, lo que les decía antes, el tango primitivo no tenía una gran preocupación por usar acordes extraños o mucha variedad de colores de acordes, y en el caso de la música de Piazzolla sí que hay un desarrollo en este campo. Luego la instrumentación, la orquesta típica de tango, que vendría a ser como el ensemble más frecuente para tocar música de tango en las salas de baile, estaba formado por una fila de bandoneones, que podían ser 4, una fila de violines, también unos 4, piano y contrabajo. Podía haber a veces un cello, a veces percusión, pero lo normal era fila de bandoneones, violines, contrabajo y piano. Pues Piazzolla empezó a escribir para orquesta de cuerdas, hacía ensembles de música que se parecían más a un ensemble de música contemporánea que un ensemble de tango. Y él solía tocar con estas agrupaciones que él hacía, con las que giraba por el mundo. Y por último, otro rasgo muy característico del tango académico, que ahora lo iremos a nivel musical, no se preocupen por esto, es el rasgo contrapuntístico. En sus clases con Nadia Boulanger, él aprendió algunos rudimentos de la fuga, que era un recurso muy frecuente en el barroco y que duró en la pluma de algunos compositores incluso hasta la actualidad. Entonces, vamos a ver algunos ejemplitos musicales. Por ejemplo, en la forma, vamos a poner un fragmento ahora del concierto para bandoneón y orquesta. Ya ahí ese título nos está diciendo que no es precisamente algo para la pista de baile, concierto, orquesta, y que este instrumento que durante muchos años se dedicó a amenizar eventos sociales, de repente adquiere una jerarquía de instrumento solista. Solo para recordar, el bandoneón en su origen era un órgano portátil, para aquellas iglesias que no tenían la suerte de tener un órgano o que no tenían la suerte de que Rosario Álvarez les restaurara sus órganos. Y entonces tenían un pequeño órgano portátil, que es ese bandoneón, y que llegó de manos de algunos marineros hasta el puerto de Buenos Aires. Es un instrumento endemoniadamente difícil de tocar, no hay ninguna referencia de qué nota estoy tocando, son todos botones idénticos que están desordenados, puede ser do, re, mi, fa, sol, es imposible, y que además tiene una característica: si yo presiono un botón y abro el fuelle, suena una nota, si lo cierro, suena otra. O sea que la mente de un bandoneonista es como la de 2 pianistas. Una cosa así, pues es ambidiestro y además tiene un instrumento así y otro así. Pues un instrumento que estaba condenado a la extinción, de repente cae en las manos de los tangueros y pasa a tener una identidad. Y no solo eso dentro del género tanguero, sino también dentro del tango académico. Orquesta afinando.
disculpen estas interrupciones bruscas. Yo, cualquier interés que tengan en seguir escuchando estas obras, luego les pongo un correo para que, si tienen curiosidad, me escriban y yo les reenvío todo el material que hemos usado hoy. Bueno, lo dicho, una orquesta de cuerdas, percusión y instrumento solista concertando. Renovación en términos de armonía. Este es un tango muy curioso. Es probablemente el único en toda su producción que está escrito sobre una escala que se llama octotónica, que es una escala de 8 notas. Recordarán que lo normal de una escala que tenga 7 notas, esta es la octava que se repite, pues la escala que usa tiene 8. Y está escrita toda la obra, salvo una parte central, sobre esa escala. Y esto genera una sonoridad y unos acordes bastante inusuales, por lo menos para la música popular. Y desde luego para el tango. Y tiene una particularidad muy atractiva que se llama 3 minutos con la realidad, y el tango dura exactamente 3 minutos. Y esto tiene como 2 guiños. Uno que dura lo que tradicionalmente duraban los tangos sin ser un tango tradicional. Y la otra cuestión es una demostración del control del tempo y del compás que hace que de alguna forma eclipse la tradición popular de los músicos que le precedían. Gracias. Porque solamente un músico muy ilustrado puede tener ese control del tiempo. Si buscan grabaciones de 3 minutos con la realidad, rara vez se pasa un segundo puede ser 3 minutos y un segundo, 2 minutos 59, pero siempre está en esa medida y es de alguna forma como un gesto de virtuosismo, de control musical. La guitarra que escuchaban era una guitarra eléctrica. Él fue el primer tanguero en incluirla en un grupo de tango, valga la redundancia, y eso le valió amenazas de muerte. Lo llamaban por teléfono para decirle que había hecho un sacrilegio, por poco. He comprobado que en muchos pueblos latinos las familias dicen que para pasar una buena velada, una cena, una comida, no se puede hablar de religión, de política y de fútbol. Pues en Buenos Aires en esa época no se podía hablar de Piazzolla tampoco, porque significaba que había gente que lo amaba en la mesa o gente que lo odiaba y terminaban muchas veces, y está documentado a nivel de periódicos, con fotografías, la gente terminaba golpeándose entre los que amaban a Piazzolla y los que odiaban a Piazzolla por haber destruido el género representativo del Río de la Plata. Bien, ponemos un fragmentito más hablando de instrumentación, de que hay una versión de Adiós Nonino, que es uno de sus tangos más famosos, pero una versión para orquesta, debe tener decenas de versiones distintas.
Adiós Nonino es un tango que Nonino era su padre y el día que falleció, él se encerró en el cuarto, dan testimonio sus hijos, y tomó un tango que él había compuesto previamente que se llamaba Nonino, dedicado al padre, y lo deconstruyó y lo volvió a rearmonizar y compuso este tango que probablemente es el más famoso de él. Y tiene una de las características más pregnantes de la música de Piazzolla, que tiene Lo siento otra vez. Vamos a ver otro rasgo característico que él adoptó de sus clases con Nadia Boulanger, que es el uso del contrapunto. Debo decir, como profe de composición, que probablemente habría suspendido la clase de fuga, lo siento, es así, pero hay un uso característico de ciertos temas de tango, como si fueran casi como un canon más que una fuga, aunque él le ponga fuga y misterio. Y lo van a poder oír cómo ese tema que él presenta en un instrumento va pasando de instrumento en instrumento, y eso sí que ha marcado mucho su música. Fugato, una exposición. Del bandoneón pasa a la guitarra.
Va generando contrasujetos en cada uno de los instrumentos que sueltan el tema. Pasa a la flauta. Última. Mano izquierda del piano duplicada por contrabajo. Y aquí se acaba la exposición del tema y se acaba el contrapunto. Pero es un recurso que he usado en muchos de sus tangos y que ningún otro tanguero del cual yo tenga conocimiento lo ha hecho. Por lo tanto, es característico de él. Bien, hay un dato curioso también de él, es que tuvo la oportunidad de relacionarse con gente muy relevante de la época. En los años 60 decidió que quería musicalizar algunos textos de Borges. Y Borges tenía escrito un poemario, un conjunto de 11 poemas que se llamaba Para las 6 cuerdas, creo recordar, con temáticas bonaerenses. Y él escogió 4 para musicalizar. Astor Piazzolla, su primera esposa, era Dede Wolf, que era una artista plástica que además cantaba bastante aceptablemente. Y un día, cuando estaban terminadas las 4 canciones, invitaron a Borges a su casa, que el señor Efraín ha tenido la suerte de visitar también. Y en ese piano que usted vio, don Astor tocó las 4 canciones porteñas, que así se llaman, cantadas por Dede Wolf. Y según testimonian las personas que estuvieron presentes, el señor Borges quedó encantado con la música. Y terminaron en ese momento el día muy, muy felices ambas partes. Pero la historia no termina del todo bien. La cuestión es que Borges no sabía que quien iba a cantar las 4 canciones porteñas no era una mujer, sino que iba a ser Edmundo Rivero, que era el señor que compuso ese tango que yo les dije antes, que estaba escrito en lunfardo. El señor Edmundo Rivero era un maestro del conocimiento de los bajos fondos, de los dialectos, de las costumbres, de la cultura tanguera, pero tenía un timbre de voz muy particular. Aprovechando que ya no está entre nosotros, voy a hacer una imitación, discúlpenme la broma. Tenía un timbre de voz que era así. Entonces había gente que le gustaba ese color de voz un poco oscuro, pero a otra gente no. Realmente la dicción no era muy buena. Cantaba, Malena canta el tango como ninguna. Y entonces don Borges escuchó la grabación, que no era de Dede Wolf, sino que era Edmundo Rivero, y se enfadó y nunca más le dirigió la palabra a Astor Piazzolla. Y a partir de ese momento empezó a llamarlo Astor Pianola, con ese sentido del humor ácido y que podía llegar a ser muy, muy agresivo a veces. Y una vez cuenta la anécdota que Borges era un amante del tango, pero el tango tradicional, que él romantizaba, y estaba en un concierto de varias agrupaciones de tango y llega Piazzolla y empieza a tocar. Borges en ese momento ya era invidente y reconoce el timbre del bandoneón y se pone de pie y dice: me voy, como no se toca tango hoy, y se fue. Pero la cuestión es que independientemente de que sus relaciones amistosas no terminaran bien, la producción de estas 4 canciones porteñas sí que quedaron como un legado precioso. Aquí está Edmundo Rivero. A un compadrito le canto, que era el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato. Atildado en el vestir, medio mandón en el trato,
negro el chambergo y la ropa, negro el charol del zapato. Como luz para el manejo, le marcaba un garabato en la cara al majarifo, de un solo brinco a los gatos. Bailarín y jugador, no sé si chino o mulato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las pardas aguaneras no les resulta ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos. El hombre, según se sabe, tiene firmado un contrato con la muerte. En cada esquina lo anda acechando el mal rato. Ni la cuarteada ni el brinco lo salvan al candidato. La muerte sabe, señores, llegar con un solo recato. Un balazo lo paró en Tames y Triunvirato, se mudó a un barrio vecino, el de la Quinta del Ñato. Bien. La temática de los textos de Borges, como les decía antes, solía romantizar estos personajes que a veces no eran nada románticos. Él solía ver como ciertos paladines o caballeros que se enfrentaban con cuchillos y idealizaba un poco esta situación, y sus textos también van en ese sentido, pero honestamente la descripción era demasiado honorable para lo que era la realidad de estos señores que fueron los padres fundadores de la cultura porteña. Bien, el otro literato que tuvo la suerte de interactuar con tangueros es el señor Ernesto Sábato, de quien aquí traje una cita, que el tango es un pensamiento triste que se baila, muy bonito pensamiento, que llegó a hacer un proyecto con el alter ego de Astor Piazzolla, que era un señor muy poco conocido, que se llama Eduardo Rovira, que fue el otro tanguero que estudió mucho sobre música académica y se llevó todas esas herramientas a su terreno para hacer que el tango tuviera un mayor desarrollo. Pero eso nos va a quedar para otra conferencia. Bien, vamos a llegar, agradeciendo de antemano vuestra invitación y vuestra atención, a un momento, unas pequeñas conclusiones. Entonces, tenemos un señor que era de origen italiano, su familia era del origen del sur de Italia, pueblo que tuve la suerte de visitar, Trani, que está cerca de Bari, y del cual Piazzolla decía que había heredado esta idea del lirismo que tienen todas sus melodías, pero que al mismo tiempo vivió en Estados Unidos, donde adquirió cierto desarrollo de la idea de la armonía jazzera, y que al mismo tiempo estudió con Alberto Ginastera, que era un compositor neonacionalista que se empapó mucho de la tradición folclórica local y que le dio sus primeras nociones de instrumentación y de orquestación, y que culminó dicha formación con la maestra Nadia Boulanger. Y cuando volvió en 1955 de París a Buenos Aires y formó su primer grupo de tango contemporáneo, que era un octeto, la metáfora que él utilizó es que había llegado con un cartucho de dinamita en cada mano, que venía a dinamitar toda la tradición y a construir un nuevo horizonte sonoro para el tango, lo cual le valió que recibiéramos una tradición musical estupenda, que tiene una difusión, una proyección internacional maravillosa, y que también le valió, como les dije antes, las amenazas de muerte de todos aquellos tradicionalistas que no querían ver que esas piezas ya de museo pudieran ser alteradas de alguna forma. Y quería reservar unos minutos, luego de estas conclusiones, para cualquier tipo de pregunta que quisieran hacerme o aclaración.
o si no hay ninguna pregunta, para que el señor Efraín nos comente una anécdota que compartió conmigo antes de empezar, que es absolutamente maravillosa. ¿Quiere compartirla? No, pero es para que se grabe. Para que se grabe, para que quede en la grabación. Allá como los años 60 y pocos, y que recordar no quiero. El hecho es que sí, ya era fotógrafo, pero no me daba para conseguir la luca diaria, que son los 1.000 pesos diarios que se necesitan para vivir, como ser un mileurista ahora. Y entonces simultaneaba la fotografía con los servicios de reparación de telefonía en los hogares, no las grandes empresas, sino en los hogares. Y se me daba muy bien. Y ahora estaba pensando, digo, pero pensar que ya estaba en la comunicación. Estoy en una academia que es la comunicación, la esencia de la comunicación, y ya estaba en la comunicación, porque cuando me iba de las casas, los teléfonos estaban funcionando y la gente estaba encantada. Así que estaba acostumbrado a eso, ¿no? Entonces, recibo de la empresa que me suministraba, me subcontrataba, recibo uno de los en el talonario, una de las fichas que decía Astor Piazzolla, y me llevé. Digo, Dios, voy a ir a la casa del monstruo. Era como ir a la casa de Gardel, de verdad. Era para mí que era tanguero. Y que era tanguero, pero de los que le gustaba Piazzolla, no era que los que estaban en contra, sino que los que le gustó en cuanto lo vio. La primera vez ya me gustó. Me gustó la abstracción esta que había ahí, eso que está ahí, eso es lo que... Los amigos que eran todos mayores que yo a lo mejor era menor de edad todavía, los amigos que eran mayores, yo les decía, bueno, y esto no le van a poner letra. Y entonces dice, no, tienes que volver a escuchar lo que la letra está ahí, verás que se oye. Y los que les gustaba el denso decían, no les hacía falta letra porque la letra está dentro de las notas, verás que está la letra. Bueno, sí que se termina escuchando. Y llego a la casa, toco el timbre, una experiencia. ¿Ustedes quieren creer que salió el matrimonio a saludarme? Y me saludaron como si fuera una visita. Pero el señor Piazzolla entró así de una habitación, pero me acuerdo, estoy viendo así, porque es que cuando les digo que estaba viendo la casa de Piazzolla, no estaba a una casa de un cliente, no, es inolvidable, me aparece así, y me hacía así, bueno, era increíble. Bueno, me invitaron a beber y tal, bueno, y arreglé. Efectivamente, cuando les arreglé aquellas porquerías que tenía, que quedó todo bien, ya medio cogí carrerilla y le digo, señor Piazzolla, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, el piano no era un piano de cola, sino un piano que estaba grande, pero como vertical, ¿no? Y en el piano, a la derecha del piano, salía como una palanca de hierro, una curva así, vertical, y tenía como... Si pudiera hacer, para no tocar una madera, que se pudiera hacer con la pierna o con eso, ¿no? Y entonces dice, no, este piano fue construido como una idea mía o un encargo mío. Dice, y eso es para que solo con tocarlo cambia no sé si de un tono o una octava, algo cambia todo el piano y lo uso para mi trabajo. Adiós, 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 adiós. Y es como si ahora me estuviera yendo de la casa de él, porque nunca más me voy a olvidar de eso. Eso es lo que considero que era. Dice, hay un tango que dice, es tan triste vivir entre recuerdos. Es verdad. Pero hay estos recuerdos que son recuerdos amorosos, que es una lindeza vivir con él. Bien, ¿quieren hacer alguna pregunta? Que si lo sé, estaré encantado. Esa palanca sería como para transportar, correr el piano, como tienen los armonios. Sí. Todo eso no tenía otra función.
Además no era su fuerte el teclado, le sería útil. A mí me ha encantado porque bueno, nos ha traído aire fresco, un aire de las músicas populares urbanas y que casi todo lo que hemos escuchado aquí ha sido lógicamente en relación a la música clásica y a la música académica y todo esto. Y entonces estaba dándole vuelta a la posibilidad de que hicieran un curso ¿no? O una charla o 2 clases o algo así sobre la música culta en Argentina. Por supuesto, sin problema, encantado. Porque que hablara de Ginastera y de otros compositores, porque claro, nosotros aquí siempre hemos hablado de la música europea, pero ¿qué pasa en América? Claro. Sí, sin ningún problema, ya. Cuando lo hablamos para el próximo año. Bueno, supongo que en Argentina, al igual que en Europa y tal, pues también muchas veces la música popular empapa e inspira a los compositores de música clásica, ¿no? De música seria, por decirlo de alguna manera. Exacto. Sí. Y yo soy un amante de la idea de que las músicas no están encasilladas como las estudiamos en los libros, que es lo de la academia y lo del popular. Y siempre, que es una suite, ¿no? Que es... Y este es un ejemplo muy paradigmático de cómo se puede estar en la frontera, con un pie en cada campo y producir una cosa tan maravillosa. Y es un mérito, porque depende de la obra que escuchas. Bueno, pero ¿esto qué hago? ¿Qué etiqueta le pongo? Pero es un concierto, sí, pero no es un concierto al uso, y hay un bandoneón. ¿Y qué hacemos con...? Claro, pero porque tenemos la idea de que un bandoneón no es un instrumento popular, que sí que lo fue, pero en este caso está utilizado como cuando se ha hecho aquí un concierto para el timbre. Exacto. ¿El timbre qué es entonces? ¿Un instrumento clásico, un instrumento popular? Bueno, estamos en esa frontera en la que los compositores necesitan escoger instrumentos de las músicas populares, como se han escogido cosas también en el Brasil y en otros países, ¿no? Para enriquecer la música culta. Exactamente. O en Australia, ¿no? Con ¿cómo se llama? El didgeridoo. Exacto. Es decir que, bueno, y a mí me parece una cosa refrescante que de pronto entre en la orquesta un instrumento, otro timbre distinto, ¿no? O el palo de la lluvia, cuando se utiliza, yo qué sé. Hablando de instrumentos exóticos, les voy a dejar una última anécdota. A mí me interesó también este tipo de interacción y para el Festival Internacional de Música de Canarias, el número 33, vino el Mosaic Ensemble, que es un ensemble de Berlín que es especialista en música contemporánea. Muy, muy, muy bueno. Es la primera vez en mi vida, para que tenga una idea del nivel, al cual yo le entrego una partitura a alguien y cuando escucho es exactamente lo que estaba en el papel. Y cuando me dicen, ¿y qué le aportamos esto? ¿Qué falta? Y yo, ¿qué digo? Estaba perfecto, estaba un grupo de mucho nivel. Pues la obra que yo compuse es una obra que toma rudimentos rítmicos del tango, pero una forma enmascarada, que no es obvio como en el caso de Piazzolla, sino que alguien solamente prestando mucha atención o viendo la partitura podría reconocer, ahí está el tango. Ese era el chiste, en realidad es música contemporánea. Y hay algo que han escuchado en varios de los tangos de Piazzolla que se llama chicharra o lija, que es un efecto que hace... Es un efecto rítmico que se hace con el arco de un instrumento de cuerdas frotadas detrás del puente, apretando fuerte. Y es un instrumento, es un timbre muy característico de los tangos de la segunda mitad del siglo XX. Y en casi todos los tangos de Piazzolla aparece. La forma que se llama es lija, o también algunos le dicen guiro, pero lija es el más frecuente, o chicharra. Pues resulta que yo pido ese efecto en la partitura. En inglés yo le escribía a este grupo las necesidades técnicas que yo tenía. Y dentro del listado pongo sandpaper, que es en inglés lija, papel de lija, sandpaper. Pero lo que yo les quería decir es que lo que necesitaba era el efecto de la lija, que escucharan a Piazzolla y ese efecto que lo fueran practicando para no tener que explicárselos aquí. Y el grupo le escribe al Festival de Música de Canarias, que en ese momento era Nino, las necesidades técnicas que ellos tenían. Decían, tantos instrumentos de percusión, necesitamos tantos micrófonos, tantos atriles y papel de lija.
Y se cumple el ciclo, Nino me escribe a mí, el director del festival, y dice, ¿para qué quieres papel de lija? Digo, yo no he pedido eso. Ah, claro, la lija. Entonces le escribo al grupo, miren, lo que yo estoy pidiendo es un efecto que es detrás. Perdona, también ocurrió que leí en un periódico aquí ya hace muchos años que también vino un grupo de tango, no me acuerdo todo eso, pero sí que dijeron una cosa que me quedé, que cuando se bombardeó Alemania, las fábricas de bandoneón se destruyeron y ahora todos los bandoneones son más modernos. Entonces, esos bandoneones ya son como Stradivarius, esos se quedaron allí. Exactamente, son los bandoneones AA, esa es la marca, que son A, no recuerdo los apellidos, pero A de Arnold y el otro apellido con A no lo recuerdo. Y se destruyó la fábrica de los mejores bandoneones y los tangueros se vuelven locos por conseguir esos y pagan fortunas por conseguir esos bandoneones. Pero no hay tan pocos como los Stradivarius, debe haber 1000, 2000 por el mundo dando vueltas, pero son irrepetibles y son los más cotizados, más codiciados. Y cuando en internet sale algunos, entran en subastas y la gente puja por ellos, es una maravilla. Y actualmente Argentina, que no era un gran productor de bandoneones, está haciendo algunas marcas decentes, que son buenos, pero que no se comparan a esto. Le han informado bien. Y Astor Piazzolla tenía varios AA en su haber. Sí. Y él usaba los Stradivarius del tango. Bueno, pues muchísimas gracias por su... Muchísimas gracias por la invitación.